El acta de la sesión 144 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 145 queda a disposición de la comisión. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Muchas gracias, señora presidenta. Se ha recibido solo una nota del diputado Diego Chalper, en la que solicita ver la factibilidad de realizar una sesión especial destinada a conocer los hechos que habrían ocurrido en el hogar Catalina Kentenich, donde se habrían saltado algunos protocolos vulnerando los derechos de los niños y niñas que ahí habitan. Lo anterior es motivado a la luz de los hechos dados a conocer por la presidenta de la ONG de Rancagua, Lucha contra el Maltrato Infantil, señora Joana Fuentes. Esa es toda la cuenta, señora presidenta. Muchas gracias, señor secretario. Lo estableceremos como acuerdo para fijar una sesión especial que obviamente sería posteriormente a la semana distrital. Perfecto. Ya, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre asuntos varios. No hay palabras solicitadas, presidente. ¿Yo? La diputada Troncoso. Sí. Ofrezco la palabra. Como estamos en puntos varios, un poco saber el esquema, el esquema de lo que es esta comisión, ¿ya? ¿Qué número de participantes hay dentro de la comisión, presidenta? Y ver cuál es el modo de operar que tiene la comisión, como va a estar más informada, si a lo mejor llevan a lo mejor tienen algún proyecto en camino, a lo mejor las visitas, el tipo de visitas que ustedes invitan a la comisión, no sé, me gustaría un poquito chiquito que me hicieran un resumen, querida presidenta. Gracias. Primero le quiero dar la bienvenida a usted, diputada Virginia Troncoso, a la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios. Está compuesto por 3 integrantes, 7 de oposición, 6 son de Chile Vamos y Evópoli, y ahí usted conoce muy bien a quienes lo componen. Y también ahora estamos solamente en audiencia por esta sesión y la sesión posterior a la semana distrital de igual manera. Y en la sesión siguiente de la semana distrital tal vez tendríamos que ver la sesión especial que ha solicitado el diputado Diego Chalper, pero también fijar cuáles van a ser los proyectos de ley que van a tener continuidad. Así que por lo tanto nos interesa de igual manera la asistencia de quienes son sus integrantes. Yo entiendo lo que usted me manifestaba, que va a estar participando en 2 comisiones paralelas. Obviamente que cuando hay proyectos de ley, me imagino que la mantendremos informada, y así para que usted también tenga la oportunidad de participar en el debate y en las votaciones que corresponda. Pero hoy día tenemos audiencias y por lo tanto en esa audiencia ellos nos están esperando los 2 temas que vamos a abordar hoy. Ya, y eso es como personas invitadas que necesitan. Personas invitadas que han hecho llegar sus solicitudes a la comisión para que ésta pudiera otorgarle el espacio y para que pudiera también tomar conocimiento de la vulneración de derechos humanos en los diversos temas que se han abordado. Ya, ya. Bueno, pero yo me las voy arreglando ahí entre las 2 comisiones y bueno, lo más importante es que tengamos un buen grupo de trabajo y por sobre todo acompañarte. Exactamente, esta es una comisión muy importante porque tiene que velar por los derechos de las personas y por lo tanto también todos los quienes las componemos tenemos que estar con esa disposición de poder escuchar en las audiencias y posteriormente también hacer las recomendaciones y los oficios que correspondan como comisión. Así que le agradezco su pregunta, desearle que nos podamos incorporar, como bien señala, todos bien. Y ahora vamos a entrar ya en la orden de esta tarde para poder recibir a nuestros invitados.
Hago presente que esta sesión se celebrará en forma mixta y de forma presencial o vía remota a través de la aplicación Zoom para muchos parlamentarios. Esta sesión tiene por objeto tratar la siguiente tabla. 1, de 15 a 16 horas aproximadamente, recibir a un grupo de estudiantes académicos y funcionarios de la Universidad de Talca con el fin de conocer una serie de hechos ocurridos que afectan gravemente a los distintos estamentos universitarios de dicho establecimiento. Asisten para referirse al tema la presidenta de la Asociación de Funcionarios Administrativos y de Servicios Menores de la Universidad de Talca, la señora Karen Rubilar Muñoz, junto al secretario de esa asociación, señor Jorge Herrera, los estudiantes Rodrigo Andrés Fonseca Medina y Eliana Adams Araya, los académicos de la Universidad de Talca, Carlos Villalobos y Roberto Pizarro, los abogados Roberto Celedón y Tomás Jordán. Ofrezco la palabra a quien nos había solicitado esta sesión y también hemos recibido hoy día con esta cantidad de invitados para que puedan ordenarse. Yo voy a otorgar la palabra a don Roberto Pizarro para que nos pueda señalar cuál va a ser el orden de las presentaciones y en los cuales también puedan cada uno disponer de tal vez 10 minutos de exposición, o ustedes lo señalarán así, porque tenemos que estar prácticamente a las 16 horas dando término a esta primera parte de la sesión para continuar posteriormente con el segundo tema, en los cuales también tenemos invitados al Comando Unitario de Exprisioneros Políticos y Familiares, Aidet Oberreuter y Ramón Núñez, de los exonerados políticos. Por lo tanto, necesitamos también el tiempo suficiente para abordar ambos temas. Ofrezco la palabra a don Roberto Pizarro. Gracias, Presidenta. Hemos hecho una Hay problemas con el audio. Se escucha. ¿Hay un problema con el audio? Don Roberto, ¿me escucha? ¿Hay un problema con el audio? ¿Aló, don Roberto? Yo los escucho, ¿ah? Ahora sí. Ahora sí. Ofrezco sí, la palabra, don Roberto. Ahí sí. De nuevo, muchísimas gracias, Presidenta, por recibirnos, a usted y por su intermedio a los integrantes de la comisión. Nosotros hemos hecho una segmentación de la presentación. Si me permite, vamos a presentar con una presentación de PowerPoint y la iniciará, en este caso, usted ha presentado a las personas que están, el estudiante Rodrigo Fonseca. Por mientras, voy a presentar, si me permite. Si me dejan, me tienen que permitir presentar, por favor. Compartir pantalla, Eso por es. favor. Me dice que el anfitrión me tiene que permitir presentar. Señor secretario, ¿estamos ahí? Ahora puede compartir pantalla. Ahora sí, perfecto. Voy a intentar ahora. Voy a ir de nuevo. Ya, ahí estoy intentando. Ahí está, perfecto. ¿Ahí estamos? Perfecto. Sí. Voy a ponerlo en modo presentación. Y entonces iniciará don Rodrigo Fonseca, estudiante de la universidad. Por favor, Rodrigo. Buenas tardes, Presidenta. Rodrigo, ¿no se le está escuchando? ¿Puede encender el micrófono? Rodrigo. Rodrigo, ¿qué ha pasado? ¿Tiene alguna dificultad? Al parecer le está fallando el micrófono. ¿Sí? Sí. Ya. ¿Pudiera alguien más hacer alguna presentación mientras? Voy a partir yo mismo, Presidenta, que la idea era que Listo. para avanzar en eso, si me permite. Bien, Ya, don Roberto, adelante.
Muchas gracias. Bueno, la problemática que queremos mencionar está ligada básicamente a una conducción autoritaria de la plana mayor de la Universidad de Talca, que se ha manifestado en distintos aspectos. Uno de ellos es un persistente actuar con desapego a la legalidad vigente y a la ética universitaria, y esto ha afectado drásticamente los derechos humanos de estudiantes, funcionarios y académicos. También se verifica una impunidad en el actuar, no existe un autocontrol ni un control institucional que disuada a la plana mayor de la universidad en su manifiesta voluntad de apartarse de la legalidad vigente. Y además las autoridades desconocen sistemáticamente los dictámenes de Contraloría Regional del Maule, quien en múltiples ocasiones ha declarado ilegales el actuar de la universidad. Y tampoco la Contraloría ha tomado medida disciplinaria alguna en esta situación. Esto también creemos nosotros que se ha estructurado a partir de un ejercicio del poder sin contrapeso del rector por 28 años, y esto ha determinado también un ambiente laboral que está caracterizado notablemente por el miedo. Y los tres estamentos que vamos a presentar ante esta honorable comisión hemos sufrido maltratos que han afectado derechos humanos y que han vulnerado integridad psíquica. Existen además múltiples denuncias que han sido realizadas por los estudiantes en relación a irregularidades y malos tratos y que han sido sistemáticamente desoídas por las autoridades. Pero también debemos decir que esta situación ha sido puesta en conocimiento de la Contraloría Regional del Maule y también hace muy poco a la Dirección Jurídica de la Contraloría General de la República, para lo cual tuvimos el apoyo y agradecemos públicamente el apoyo de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, de ANEF, y de su presidente, don José Pérez, quien nos ha acompañado en esas vicisitudes. Además, sabemos que la prensa libre ha denunciado varias irregularidades, pero existió una persistente incapacidad institucional para investigar la veracidad de las denuncias. En este plano, algunas de ellas que podemos mostrar y que han sido denunciadas en prensa. El mostrador, en agosto del 2019, hablaba del autoritarismo al rector de la Universidad de Talca, el mejor pagado de las estatales. También hay antecedentes previos ligados al año 2011, donde hay actuaciones que no dejan muy bien parados a las autoridades, también una investigación de Ciberchile. En otro marco, en una actuación que también iba a ver si nos podía acompañar el diputado Alexis Sepúlveda, que ha hecho denuncias importantes. Se plantean rasgos, él acusó en algún momento que habían rasgos de corrupción y mal uso de recursos en la Universidad de Talca, y se dio a oficiar a Contraloría y Mineduc. Otras denuncias hechas por la radio Bio Bio, 2.151 millones sin respaldo y 6.600 millones sin cobrar, destapan irregularidades. Todos estos son aspectos que están presentes en la prensa. La directora de comunicaciones de la Universidad de Talca aprobó pago de 9 millones de pesos a empresa de su amigo. También se oficia a Contraloría por resultados de investigación sobre mal uso del auto fiscal en la Universidad de Talca. Y esto queremos señalar que hay aspectos importantes que voy a señalar más adelante. También la Comisión de Educación de la Cámara emplaza que se esclarezca la presunta corrupción en la Universidad de Talca. Esto también Radio Bio Bio. Y también hay el Diario Constitucional, donde está la Contraloría General de la República, plantea que hay una denuncia por el mal uso de auto fiscal. El rector Álvaro Rojas solicitó que la Contraloría General de la República se abstuviese de investigar una denuncia porque era anónima. La Contraloría denegó eso y señaló que estaba dentro de los marcos legales. Pero como aspecto interesante es que esto fue hecho el 13 de septiembre del 2017, cuando se hizo una investigación, y la Contraloría señaló que en cuanto a las otras denuncias relativas al rector y obras de arte se iban a hacer después, se iba a sacar una declaración o un análisis oportuno, y ya llevamos más de 3 años y medio y todavía esto no ha fructificado. Entonces creemos también que hay algo poco claro. Se hicieron algunos reportajes, como un video que deja la profunda crisis que vivía la Universidad de Talca. También está, no me recuerdo actualmente cuál es el medio de comunicación, donde yo también hice declaraciones, y algunos otros académicos también, etcétera, la presidenta de la Federación de Estudiantes en ese momento. Esto salió en prensa. También cuando se habló de que había una reducción de sueldo del rector, después se tuvo que aclarar que en realidad nunca fue una reducción de sueldo, solamente afectaría las asignaciones y iba a ganar igual sobre 10 millones, eso lo señalaba en Radio Bio Bio. Y finalmente una carta al director en prensa del profesor García Chevsich defendiendo mi posición. Bueno, me tocó a mí hacer esta parte, esperábamos que lo hiciera otro, y bueno, muy rápidamente, las presentaciones que vamos a hacer por estamento, por un lado, son la vulneración de los derechos académicos, donde la primera parte, la persecución reiterada de académicos, voy a hacer yo, y seguidamente voy dando el paso a otros colegas. En el caso mío, soy profesor titular de la universidad, hice críticas al rector Rojas en el proceso eleccionario 2018 en un diario regional,
Y la crítica era básicamente que llevaba 25 años en el cargo, que un sueldo más alto que el del presidente de la República, y que se pasaba lista a los académicos previo a las elecciones de rector. Esto determinó que se generó un primer sumario, donde me aplicaron los estatutos de la dictadura, y por libertad de expresión se vulneran claramente artículos del Pacto por Derechos Civiles y de la Carta Interamericana. Un profesor que nunca había sido sumariado, tenía en 4 meses, posterior a su crítica al rector, 3 sumarios y una investigación sumaria. Y esto se suma un sumario ahora en 2020, en el marco de un proyecto Corfo, por irregularidades que yo mismo denuncié a la Contraloría en 2 oportunidades. Es decir, el que denunció fue el que estaba ahora, el único sumariado, a pesar de que hay una serie de aspectos ahí que señalan o delatan otras situaciones de arbitrariedad. Bueno, este profesor acumula 5 declaraciones de ilegalidad, es decir, estos sumarios han sido declarados 5 veces ilegales en la Contraloría. Pero eso es una parte, porque también están las afectaciones psicológicas a mí, a mi familia y entre otras. ¿Y cuáles han sido estos sumarios? Bueno, el primero el año 2018, está en desarrollo y todavía con presentación en la Contraloría General de la República. Fue declarado ilegal por falta de genialidad del rector, inadvertida por el fiscal correspondiente. Después una investigación sumaria, me robaron una prueba, me hurtaron una prueba, y al final soy yo de nuevamente el sumariado. Fui sobreseído, pero ilegalmente se le sube una investigación sumaria a sumario, y vuelves, ese sumario ha sido declarado ilegal 3 veces seguidas por la Contraloría. Y es como que, ¿quién no oye llover? Hay sumario también por una delación de una conversación privada. Es decir, en una violación clara de un derecho humano, que es lo que significa la intimidad. Bueno, fue declarado ilegal por falta de certeza que adolecía el cargo, y insistió el fiscal, pero finalmente un vicerrector que entendió, menos mal, absolvió. Y ahora tengo otro sumario en el cual el fiscal Mauricio Morales, comentarista político, me genera los cargos al único actor que denunció y donde hay evidentes signos de irregularidades, porque inclusive yo denuncié la posibilidad incluso de un delito penal. Eso es más o menos mi situación en el marco de académicos perseguidos por sumario. A continuación le doy la palabra a mi colega, el profesor Carlos Villalobos, que va a exponer otra dimensión de la parte académica. Carlos, por favor, con su permiso, presidenta. Sí, adelante nomás. Ofrezco la palabra, don Carlos. Muchas gracias, presidenta, por esta escucha que nos ayuda mucho, digamos, a mantenernos en esta situación. Bueno, yo voy a comentar sobre la persecución que reiteradamente han sufrido algunos académicos mediante calificaciones y evaluaciones espurias, es decir, arbitrarias e incluso ilegales. Todo esto parte del año 2011, cuando un profesor que fue decano de la Facultad de Economía y Negocio fue desvinculado de manera ilegal. Hubo varias instancias donde participó Contraloría Regional del Maule y finalmente Contraloría General de la República sanciona y habla de que no existe una decisión fundada porque no está bien motivada, no está bien fundamentada. Luego, el 2015, entonces, dados estos déficits, la Asociación de Funcionarios junto con el rector se reúnen y elaboran esta pauta de calificación para dar garantía a las partes, en donde el rector se comprometió a perfeccionar la pauta en el tiempo. Bueno, pasó que llegamos a 2020 y el primer caso es el mío, justamente, en donde a mí se me califica, no se propone mi renovación a esta edad de retiro, pero no se hace de manera fundada. Con estos 2 antecedentes, es decir, 4 fallos de Contraloría, luego viene la evaluación de todo el cuerpo de profesores y tenemos muchas calificaciones que no están motivadas correctamente. Y en la próxima diapositiva tenemos algunas de ellas. Entonces, lo que estamos hablando es que son varias, y es siempre el mismo problema, que las calificaciones y las evaluaciones no están fundadas. ¿Por qué no están fundadas? Porque no hay una pauta que sea lo suficientemente clara y específica para que se puedan tomar las decisiones. Básicamente lo que tenemos aquí es un grupo de personas en las comisiones que llegan y levantan o bajan el brazo según su conveniencia. Y en mi caso, a mí me molesta mucho que, por ejemplo, gente que me ha evaluado a mí en las comisiones, por ejemplo, no voy a nombrar el nombre por pudor, pero un profesor titular de la Facultad de Derecho que en su publicación acumulada tiene menos factor de impacto que yo, que en teoría debiera ser solo promesa de investigación, él me dice a mí que yo no sirvo para esto. Además, el vicerrector hace futurología con mi caso y dice que probablemente no voy a tener ningún éxito en investigación, y a la fecha yo tengo 2 artículos entre los mejores journals del mundo en mi área. Por lo tanto, es un ninguneo, es un
es totalmente agraviante la situación que estamos viviendo. Si puede seguir, Roberto. Entonces, para ser bien conciso, a la fecha existen 9 dictámenes consecutivos de ilegalidad decretados por el Contralor Regional del Maule por el mismo motivo, por la falta de fundamentación. Se esperan otros 3 dictámenes, con lo cual serían 12 dictámenes los que vamos a tener a favor. El último dictamen es incluso más aclarador y realmente deja muy seguro que los próximos 3 dictámenes sean también desfavorables. Este es un punto súper importante para todos los que están en la mesa. Esto es la punta del iceberg. Nosotros fuimos solamente los que logramos denunciar, los que tuvimos la suerte y el privilegio de poder denunciar esto. Porque hay muchos otros profesores que renuncian a sus plantas. ¿Para qué? Para recibir una posición de contrata y así mantener su ingreso. Por lo tanto, de verdad que nosotros somos la punta del iceberg y hay mucho sufrimiento, mucho ninguneo por la falta de pautas que el rector de la Universidad de Talca sabe que desde 2011 debió hacer con el estándar que otras universidades nos han enseñado, por ejemplo la Universidad de Chile. ¿Para qué está decir que yo denuncié? Y en cada una de nuestras calificaciones y evaluaciones hemos denunciado que hay contradicciones en el tiempo, hay falsedades, hay denotaciones e incluso presuntas ilegalidades. Por ejemplo, a mí en una evaluación se me dice que me sacan de la dirección de un centro de investigación por mala gestión y luego se aclara que eso era para otro profesor. Mi pregunta es, ¿para qué profesor era? Eso nunca lo respondió la universidad. Si sigue Roberto, por favor, una más. Queremos dar las gracias a la ANEF y a la Contraloría que nos ha escuchado y nos ha mantenido con vida. Al igual que Roberto, nosotros hemos sufrido consecuencias psicológicas enormes. Yo, por ejemplo, y lo digo a mucha honra, porque hay que decirlo, yo era una persona sana psicológicamente y desde que estoy hace un año en esta situación estoy tomando medicamentos y bajo control psiquiátrico. Eso no puede ser y lamentablemente esto pasa gratis. Y ahora si me preguntan por qué estoy acá, estoy principalmente para defender a otros. Porque así, yo, un doctor en economía, con 10 años en Alemania, con muy buen background, con muy buenas posibilidades que tuve, con muchos privilegios, si a mí me hacen esto, ¿cómo tratarán al resto? ¿Cómo tratarán a los profesores a honorarios? ¿Cómo tratarán a los administrativos? Entonces, para mí hay una motivación moral en hacer esta denuncia. Yo no entré por la ventana a la universidad y no quiero salir por la ventana. Quiero que se respeten mis derechos, pero también los derechos de otros. ¿Para qué decir? Estoy ya 4 meses sin sueldo ahora. Lamentablemente la denuncia que hice el 8 de febrero a Contraloría recién fue remitida a la universidad el 1 de mayo, con lo cual yo ya voy a esperar 4 meses sin sueldo. Con esto se me va a privar mi derecho constitucional a participar políticamente al no poder votar en la elección de mi decano, que es muy importante. Y simplemente quiero terminar mis palabras con la siguiente reflexión. ¿Cómo vamos a denunciar si es que al que denuncia sale trasquilado, si el que denuncia sale denostado, si el que denuncia se le suspende 4 meses de sueldo, si es que el que denuncia también es aislado por los colegas por el miedo a las represalias que existen en mostrar la solidaridad? Si queremos un país honesto y un país decente y transparente, investigamos, abramos las puertas y no solamente en discursos universitarios, digamos, que queremos transparencia y que queremos buenas prácticas, sino que esas buenas prácticas tienen que hacerse carne. Y es por eso que estoy acá para decir, muy descontento por el sistema institucional que tenemos, que este sistema en el texto promueve la denuncia y en la lucha contra la corrupción, pero en la práctica deja abandonado a los que denuncian. Y con todo este dolor, quiero darle las gracias a toda la comisión que nos ha escuchado y lamento si me ha alterado un poco, pero yo ya llevo un año casi en esta batalla y siento que era el momento de hablar. Muchas gracias, diputada. Muchas Con su gracias permiso, a usted. ¿Quién más queda para su exponer? permiso, presidenta, la presidenta de la Asociación de Funcionarios No Académicos, la señora Karen Rubilar. Le otorgamos la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. El primer punto que quisiera plantear tiene que ver con un atraso de más de 10 años, lo que tiene que ver con los escalafones de la universidad, lo que ha implicado que alrededor de 60 funcionarios se han visto afectados en lo que tiene que ver con sus ascensos, y por otro lado tenemos cerca de 80 funcionarios que se han visto afectados con lo que tiene que ver con sus plantas. Es decir, tenemos atraso en los escalafones hace más de 10 años, y sin embargo el año 2015 se llevan a cabo procesos para paso a planta,
y de los cuales hasta el día de hoy nadie recibe, digamos, un nombramiento como tal. Dentro del grupo, soy yo la única persona que presenté un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Talca bajo el rol 794 del año 2019, de fecha 27 de marzo del 2019, donde en las instancias tanto de la Corte de Apelaciones como de la Corte Suprema se resolvió que se acogía el recurso de protección, indicando que la omisión de no cumplimiento por parte de la recurrida vulneraba los derechos de propiedad de la recurrente, y que por otro lado se le daba la indicación a la universidad de dar estricto cumplimiento a lo dictaminado por la Contraloría General de la República del PAULE en un plazo de 60 días para que se entregara, digamos, el nombramiento de planta. Ya, de esto a la fecha de hoy no tenemos nada concreto, como les decía, seguimos siendo afectados todas las personas en calidad de nuestro nombramiento de planta, incluyéndome dentro del grupo, independiente de que mi vía haya sido además legal. Lo último que cuenta en el expediente, es cierto, lo pueden buscar ahí, aparece toda la información en la página del Poder Judicial, es que la aplicación de la multa de TM no fue, digamos, aceptada la apelación respectiva por parte de la universidad. Por lo tanto, esto fue lo que, digamos, costó la multa. Además, es importante señalar que como directiva de la asociación, lo vamos a abreviar de funcionarios no académicos, nosotros pedimos medidas disciplinarias a quienes resultaran responsables por este atraso, frente a lo cual lo que se nos respondió fue que producto del COVID, las situaciones denunciadas serían consideradas como un insumo para futuras fiscalizaciones, lo cual también está ahí en el oficio que detallo dentro de la presentación. Ya, por otro lado, nos hemos visto post-estallido social y digamos, y mayormente afectado también durante la pandemia con muchas asignaciones, como por ejemplo la asignación de aniversario, de antigüedad, de movilización, de compromiso del desarrollo institucional, de cargo. Voy a nombrar solo dos por tema de tiempo. Por ejemplo, la asignación de aniversario básicamente es un sueldo más, que se pagan 2 cuotas. A raíz del plan de ahorro frente a la pandemia, se nos anunció por varios medios que se iba a pagar un 50%, lo cual, al momento de ser pagada y formalizada vía una resolución universitaria, se le bajó un 25% a las contratas y un 50% a las plantas. ¿Ya? Y se definió un toque de 2,5 millones, porque como esto va en función de los sueldos, ese fue el máximo que se reguló que podía percibir algún funcionario. Por lo tanto, esto no había afectado a nivel transversal, tanto académicos como no académicos. Pase la siguiente, asignación de movilización. Eso fue la anterior. La asignación de movilización, en el mes de octubre, nos fue informado que se eliminaría, dado que se había hecho una consulta a la Contraloría, quien habría señalado que no correspondía bajo teletrabajo. Voy a explicar un poco la historia. Nosotros, primero la universidad, de producto de la pandemia, se estimó que se iba a trabajar en modo teletrabajo mayoritariamente, con lo cual se elaboró un reglamento de teletrabajo, dentro de lo cual se consideraba que todos los gastos de teléfono, electricidad, internet, agua, transporte, etcétera, tenían que ser cubiertos por el funcionario. Posterior a eso nos hicieron firmar un acuerdo de teletrabajo, en el cual este artículo estaba considerado, se firmaron, después después en el mes de octubre nos avisan de que la asignación de movilización solo va para las personas que están con trabajo presencial y semipresencial, es decir, no iba para las personas con teletrabajo 100%. Por lo tanto, lo que pasó acá fue que se le quitó a un gran porcentaje de las personas en modalidad de teletrabajo. ¿Ya? Lo que dentro del pronunciamiento se señala que lo que respondió la universidad fue que efectivamente hay un reglamento de teletrabajo y se ajustaría derecho, añadiendo que los funcionarios que se acogerían a la misma modalidad, porque era obviamente un acuerdo de teletrabajo, que era el que le hablé anteriormente, donde manifestaba su conformidad con los requisitos y obligaciones del trabajo a distancia. Pero aquí es importante señalar que el acuerdo de teletrabajo era obligación firmarlo, porque eso también disponía la modalidad sobre la cual el funcionario iba a trabajar dentro de la institución, es decir, presencial, semipresencial o teletrabajo. Y adicionalmente se indica que no resultaba procedente dado que no aplica el sistema público. Por lo tanto, estimamos que esto también tiene relación con el artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ahí para no extenderme más, ahí está la explicación a que se refiere. Pase nomás.
El segundo tema que queremos plantear es lo que tiene que ver con la posibilidad de poder internamente desarrollarnos como a todo nivel, digamos, en nuestros respectivos puestos de trabajo. Por eso consideramos que se nos vulnera también el artículo número 19, número 16 sobre la libertad de trabajo y protección, dado que ingresan muchos funcionarios a la universidad sin concurso público y lo hacen directamente en calidad, la mayoría de contratos directivos de exclusiva confianza, lo cual, a nuestro parecer, es para pagar favores políticos para puestos importantes. Y muchas veces, sin existir nunca la posibilidad para que nosotros los funcionarios internos podamos participar en ellos. Y muchas veces con sueldos elevados que no se condicen con las remuneraciones. Un ejemplo, el cargo X se pagaba, por decir algo, 1,5 millones, y de repente aparece otra persona en el mismo cargo y le están pagando 2,5 millones. Pasó sin recursos, pasó sin... nadie tuvo la oportunidad de participar internamente y así se manejan algunos cargos. Por eso también lo relacionamos con lo que tiene que ver con el artículo 25, letra C, que es tener acceso en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas del país. Eso sería por nuestra parte. Muchas gracias por su tiempo. Presidenta, con su permiso, está presente el diputado Alexis Sepúlveda y vendrían los estudiantes, pero usted me dirá. Ya. ¿Quién de los estudiantes está disponible? Si no, le otorgamos la palabra al diputado. Están disponibles los dos, me parece que es Eliana Adams y Rodrigo Fonseca. Primero los estudiantes, yo ya. al final, presidente. Ofrezco la palabra entonces. Muchas gracias, presidente. Eliana, don por favor. Rodrigo Fonseca. No, parte de Eliana Adams primero, por favor. Ah, ya, de acuerdo. Eso es lo que me dicen. Gracias, presidente. Buenas tardes, presidenta de la comisión. Por su intermedio, saludo a los diputados y diputadas de la misma, agradeciéndole la invitación a exponer respecto al objeto de la citación. Soy Eliana Adams, egresada de Derecho de la Universidad de Talca. El año 2017 fui electa presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Talca. Luego, el 2018, fui parte de las movilizaciones feministas, siendo vocera y parte de la mesa negociadora de la toma, que se gestó ese año, y hasta el presente, en enero del presente año, también fui delegada de la reforma de estatutos en representación de el cuerpo estudiantil del campus Talca. Todos estos años como dirigente estudiantil me han permitido evidenciar importantes irregularidades en la universidad, como, primero, la censura que han vivido los trabajadores y trabajadoras del UTAL, los cuales muchas veces han sido amedrentados por sus autoridades con despedirlos si estos se reclaman o si se organizaban para denunciar malas prácticas. El 2017, como dirigente estudiantil, docentes y funcionarios con contrato de prestación de servicios, siendo junio del año mencionado, aún no recibían sus sueldos, por lo que nos pidieron intervenir, ya que ellos tenían miedo a las represalias. 2. Siendo parte del Consejo Asesor para la Adecuación Estatutaria de la universidad, la cual tenía una composición triestamental, me enteré que hace años no se abrían cupos internos para cargos de plantas en la Facultad de Salud y en otras facultades. Algunos funcionarios con más de 10 años de servicio no han tenido la oportunidad de poder participar en concursos para planta, pero sí se abrían concursos para contratar a gente nueva. Derechamente, acá les están negando por omisión el derecho a postular a cargo de planta y se genera una forma de control espuria de la administración universitaria. Por otra parte, a pesar de todas las acciones que hemos tomado las y los estudiantes para erradicar la violencia de género y o cualquier otro tratamiento vejatorio constitutivo de violencia en nuestra universidad, igualmente profesores continúan desarrollando este tipo de conductas. Para el 2018 fuimos parte del movimiento feminista y denunciamos todos los hechos de acoso, violencia de género y trato vejatorio, pero hasta el día de hoy hay denuncias que no han recibido información sobre las investigaciones sumarias que se iniciaron durante las movilizaciones. Hago presente que muchas de ellas solo se ha tomado declaración a ambas partes, no existiendo ninguna otra gestión útil dentro del procedimiento. Esto no solo vulnera el derecho al acceso de la justicia, sino que además se genera un incentivo perverso. Continuar con los abusos, acosos y hostigamientos sexuales, pues las denuncias no sirven de nada.
Estas son algunas de las experiencias que pude recoger en mi calidad de ex dirigente estudiantil durante años en la Universidad de Talca, donde hicimos todo lo posible por correr el cerco de las estructuras que se han construido en décadas en la gestión del rector Álvaro Rojas y que permiten los hechos anómalos y muchas veces vulneración de derechos de los estudiantes y trabajadores en un contexto que se supone debería ser seguro, como lo es una universidad del Estado. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, Eliana Adams. Ofrezco la palabra a Rodrigo Fonseca. Hola, buenas. Ahora se escucha, ¿cierto? Sí. Sí, Ya. se escucha. Buenas tardes, presidente de la comisión. Por su intermedio, a los diputados miembros de la misma, voy a pasar a exponer respecto al objetivo que me han invitado. Soy Rodrigo Fonseca, estudiante de la Universidad de Talca, presidente del Centro de Estudiantes de Música, y vengo en representación del Centro General de Estudiantes, que engloba a las carreras del Campus Talca. El año 2020 la universidad no brindó una plataforma a Trisel para realizar elecciones de federación y secretaría política, que son los órganos representativos de los estudiantes, amparándose que debía ser de manera presencial, siendo que por la pandemia una gran cantidad de estudiantes se encontraba fuera de Talca, ya que son muchos de regiones, por lo que no era seguro realizar el proceso y la universidad se encontraba cerrada. Esto generó que las y los estudiantes no tuviesen representación estudiantil, siendo los centros de estudiantes quienes debieron y actualmente están cumpliendo las funciones federativas, vulnerando el artículo 22 y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La siguiente. El año 2020 se realizó un paro online de parte de las y los estudiantes. En ese proceso, algunos profesores hostigaron y denigraron a estudiantes miembros de centros de estudiantes, siendo esto en clases y por medios no oficiales, como por ejemplo llamadas a horas altas de la noche o muy temprano. Ante esto la universidad hizo oídos sordos. Hasta la fecha no hay respuesta alguna por estas denigraciones, vulnerando el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Por último, el año 2020 se realizaron elecciones virtuales autogestionadas por estudiantes para Federación y Secretaría Política, que son los órganos representativos, eligiendo a las y los representantes de forma democrática y lo más transparente posible. La universidad invalidó a nuestros representantes electos, acogiéndose a que no cumplíamos con los estatutos de federación. Aún así, tenían el conocimiento del desarrollo de las elecciones y esperaron hasta que habían terminado para anularla, amenazando a los representantes elegidos con represalias, negándonos el derecho legítimo a la organización, coartando la representación federativa y política, manteniendo un Estado autoritario y con poca participación estudiantil, vulnerando de cierta forma gravemente el artículo 16 y 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Bueno, ante lo expuesto considero que todos estos actos tienen como responsable al rector de la universidad, Álvaro Rojas, quien tiene conocimiento de todo lo que pasa en la universidad y es quien toma cualquier decisión final, pudiendo haber evitado estas irregularidades y vulneraciones. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias. Agradecemos la presentación que nos hicieron todos los invitados a exponer. Don Roberto, ¿queda alguien por exponer? Sí, cerrarían los abogados Tomás Jordán y don Roberto Celeón en ese orden, por favor, presidente. De acuerdo. Ofrezco la palabra a don Tomás Jordán y don Roberto Celeón. Presidenta, muchas gracias y por su intermedio a los señores y señoras diputados. Muchas gracias por recibirnos. Seré muy breve. Me ha correspondido ser abogado en 3 sumarios del profesor Roberto Pizarro y otros colegas míos, entre ellos Roberto Celeón y otros colegas han sido abogados también del profesor Pizarro y de los otros colegas que han denunciado acá. ¿Por qué razón? Porque, y seré muy breve, creemos que, y lo ejemplifico con el profesor Pizarro, a partir del año 2018 ha tenido 5 sumarios en su contra, curiosamente por expresar una disidencia universitaria en el marco de la libertad de expresión, y a partir de ahí él mismo lo relató, una serie de consecuencias a su labor académica y profesional, como tiene que ver como soportar 5 sumarios en una carrera extensa de 30 años. Y nunca antes de eso le había pasado algo, todo lo contrario, siempre calificado con las mejores notas dentro del ámbito de la universidad. Y esto nos parece muy preocupante también por los otros 5 colegas que han sido objeto de persecución a través de un instrumento bien particular que es la mala calificación. Mala calificación, ya se lo señalaba el señor Villalobos, que los obliga o trata de inducir a que estos renuncien a la planta y ofrecerle otro tipo de contrato y liberar
curiosamente, ciertos espacios en la universidad. Entonces, expresar disidencia trae dos consecuencias: o uno es sumariado o es mal calificado. Y en esto nos parece que es un problema muy grave desde el punto de vista de los derechos fundamentales, desde el punto de vista de la libertad de trabajo, desde el punto de vista del derecho a la honra, desde el punto de vista de la libertad de expresión y la propia libertad de conciencia de no poder proceder de conformidad a lo que uno cree. En ese sentido, nos parece muy grave que se utilicen ciertos instrumentos administrativos, como el sumario administrativo o la calificación, para una persecución, y así lo hemos dicho con esas palabras ante la Contraloría General de la República, ante el Instituto Nacional de Derechos Humanos, y ahora ante usted, señora presidenta, y por lo tanto nos parece que sería oportuno y solicitarle poder tomar ciertas cartas sobre el asunto, que es una situación bastante compleja, desde el punto de vista no solamente personal, profesional, sino además jurídico. Lo decían los profesores, han sido más de 10 declaraciones de ilegalidad. Es decir, el proceder de una entidad administrativa ha sido contrario al ordenamiento jurídico, al principio de legalidad, y no obstante eso no hay consecuencias. Por lo tanto, nos parece de extrema gravedad, y muchas gracias por recibirnos, y ojalá se pueda avanzar en ciertas medidas, porque hay una vulneración flagrante de derechos fundamentales acá. Muchas gracias, señora presidenta, y a los señores y señores diputados por habernos escuchado. Le agradecemos a usted, don Tomás Jordán. Ofrezco la palabra a don Roberto Celedón. Don Roberto, ¿tiene alguna dificultad? ¿Roberto? Ya. Ahí sí. No sé si el diputado Alexis Sepúlveda había pedido la palabra a su señoría para efectos que... Ofrezco la palabra a usted, abogado No. Roberto Celedón. Ya, perfecto. Su señoría, esto se trata de una universidad regional. Tiene una enorme importancia para el desarrollo del país, y todas las prácticas vulneratorias de los derechos de los académicos, de los no académicos, de los estudiantes, la práctica de persecución a personas completas y absolutamente honorables, de gran calidad docente, que genera una situación, como se ha descrito, de miedo, atenta absolutamente contra el espíritu de toda universidad, respecto de los cuales ninguna autoridad pública puede quedar indiferente frente a esta situación. Esto vulnera absolutamente el artículo 1º, inciso 2 de la ley 21.091 de mayo del 2018 sobre la educación superior. Y los profesores, los expositores, incluso han quedado cortos, su señoría, en la expresión de otras situaciones de irregularidad, como por ejemplo el cierre de la Facultad de Ciencias Forestales, el cierre del Centro de Investigación Hídrica que dirigía el profesor Roberto Pizarro, que son centros de investigación fundamentales para la región. El tema forestal es fundamental de esta región hacia el sur. El tema hídrico es fundamental en materia de investigación de los temas de agua. Existen contratos que vinculan a la Facultad de Economía con otras instituciones que hace décadas tuvo un buen prestigio, pero ha desaparecido pero que son contratos que tienen una carga patrimonial tremenda para la universidad, en perjuicio de la investigación y de los docentes de la propia universidad. En definitiva, su señoría, es fundamental que un órgano del Estado, como es la Cámara de Diputados,
como es en especial esta Comisión de Derechos Humanos, exija el esclarecimiento pleno y resguarde el prestigio, los derechos de las personas, la dignidad de las personas que ha sido vulnerado de manera incomprensible, con absoluta irracionalidad. Como un profesor, porque hace un planteamiento a raíz de una elección que va a tener de la no renovación permanente en el cargo de rector, empieza a sufrir una persecución inimaginable. Estamos frente a gente adulta, profesores universitarios, y se persigue como si fuese un enemigo. Eso es insólito, un atentado a la dignidad y a los derechos humanos que se han expresado por todos los expositores, que no puede ser soportado por un Estado democrático, de derecho y respetuoso de la dignidad y los derechos humanos. Por eso veo, su señoría, que es fundamental que esta comisión que usted preside adopte, y los diputados que la integran adopten alguna decisión de investigación, porque esto le causa un daño tremendo a las universidades regionales, porque constituye un pésimo ejemplo para el conjunto, y a fin de restituir el prestigio bien ganado por esta universidad, que no es gracias a una persona, a un rector, es gracias al colectivo de académicos que se están viendo profundamente afectados por este tipo de tratamiento. Gracias, su señoría. Muchas gracias. Le agradecemos toda la exposición que nos han hecho, en especial las últimas de los abogados Tomás Jordán y Roberto Celedón. Ahora sí, le voy a otorgar la palabra al diputado Alexis Sepúlveda. Gracias, presidenta. Por su intermedio, saludar a todos los miembros, los señores y señoras diputadas de la Comisión de Derechos Humanos, y a quienes hoy día están exponiendo la grave situación que enfrenta la Universidad de Talca en muchos aspectos, ¿no? No hay solamente un aspecto que encienda una luz de alerta sobre lo que está sucediendo en la universidad. No es solamente la persecución a los académicos, también hay temas de falta de transparencia en los aspectos económicos, lo que han vivido las organizaciones estudiantiles. En fin, un sinnúmero de aspectos. Yo quiero señalarle, presidenta, y principalmente aprovecho de saludar a Roberto Pizarro, académico, al académico Villalobos, a Roberto Celedón, que nos conocemos durante tanto tiempo, un abogado de un alto prestigio en nuestra región, a los dirigentes estudiantiles, en fin. Yo primero quiero a los miembros de esta comisión señalarles que acá no hay un objetivo político detrás de quienes hoy día están denunciando estos hechos. Aquí hay una mirada transversal. Este es un tema que supera una trinchera política para que nadie pueda sacar esa conclusión. Muy por el contrario. Yo soy exalumno de la Universidad de Talca, soy ingeniero comercial de la UTAL. La llevo en mi corazón, fue en mi casa de estudios, conozco al rector Álvaro Rojas durante muchos años. Yo no he tenido un conflicto ni una mala relación con él. Lo quiero señalar para que uno no vaya a pensar aquí hay un objetivo escondido de ataque, digamos, a la gestión del rector. La Universidad de Talca ha tenido importantes logros, sin duda, ocupa un espacio importante en el ámbito universitario, sobre todo regional. Lo dijimos en su momento cuando éramos estudiantes, también a cuesta de una pérdida importante de patrimonio. La Universidad de Talca, para quienes no recuerdan, tenía hogares universitarios, tenía carreras
vinculadas al ámbito social, que fueron cerrando gradualmente y manteniendo aquellas que tenían una mayor rentabilidad. Pero uno no podría desconocer que la Universidad de Talca sí ha ocupado y ocupa un espacio importante dentro de las universidades regionales, con el esfuerzo, como decía Roberto Celeón, de toda una comunidad universitaria, ¿ah? Desde sus estudiantes, desde el equipo directivo, por cierto, de sus académicos, que no solamente en la enseñanza, sino también en el esfuerzo de la investigación, llevaron a la Universidad de Talca a un importante sitial. Y en ese lugar, por cierto, Roberto Pizarro ocupa un lugar preponderante. Yo quiero señalarle que todo, no todo parte, pero gatilla lo que hoy día estamos viviendo, una opinión sobre un proceso interno absolutamente legítima. Uno podrá discrepar, ¿no? Uno podrá justificar la permanencia del rector por todos estos periodos, este largo periodo de conducción de la Universidad de Talca, pero uno no puede deslegitimar la objetiva opinión que en su momento dio el académico Roberto Pizarro. ¿Qué duda cabe? El rector de la Universidad de Talca, en la suma de sus periodos con este espacio en el cual fue ministro de Agricultura y embajador en Alemania, lleva ya dirigiendo la Universidad de Talca por más de 2 décadas, ¿ah? Por lo tanto, supera a gobernantes de países en extenso que hemos tenido en América. Y también con respecto a su remuneración, que efectivamente superaba las remuneraciones que tienen autoridades nacionales del país. Eso es un hecho objetivo. ¿Qué podría complicar a una autoridad, además en una universidad, y de nuevo tomo las palabras de Roberto, regional pero pública? Una universidad regional y pública que debe propiciar el debate, no restringirlo, no perseguirlo, ¿ah? Esa es la esencia de la universidad pública, esa es la esencia de nuestra educación superior, que por décadas, centurias, desde la Universidad de Chile y de otras universidades, propiciaron para la construcción de la República, donde pudiéramos expresarnos, obviamente, en libertad, en resguardo de nuestros derechos y con respeto, porque el profesor Pizarro así lo ha hecho. Y ahí, en ese momento, parte una persecución, yo diría que yo no la he visto, yo creo que no existe en otro lugar, tan evidente, ni siquiera solapada, tan evidente de perseguir a quien manifestó una opinión discrepante. Porque antes de eso, ningún sumario, antes de eso, las mejores calificaciones, antes de eso, el mayor reconocimiento. Después de esa crítica, aparecen estos sumarios que la verdad, yo acompañé en 2 presentaciones al profesor Pizarro, la verdad que no tenían ningún sustento. Se sostenían en versiones y testimonios de terceros interesados y que obviamente respondían más bien al interés de la autoridad. Pero ¿qué problema tenemos en la Universidad de Talca? Porque tenemos un gran problema, que ni siquiera se soluciona a lo mejor acogiendo los planteamientos de los académicos y a lo mejor solucionando eso. Aquí tenemos un problema de una entidad que se erige y se estructura en términos de su cuerpo directivo a través de elecciones con un padrón que está totalmente definido, ¿ah? Y ahí tenemos un gran problema porque efectivamente quienes son profesores titulares, entiendo, permanentes de la universidad son los que pueden participar de la elección del rector. ¿Y quién permite que eso suceda? Toda esta red, este entramado que conduce la Universidad de Talca y que obviamente controla esto de manera muy férrea. Y por lo tanto es muy difícil que puedan aparecer opciones viables de discutir, de competir por la rectoría de la Universidad de Talca, porque aquí hay un padrón totalmente controlado. Y esto va a seguir así, más allá de que podamos solucionar estos graves denuncias que hoy día tenemos. Entonces es un tema no menor. Nosotros lo hemos mirado, mira, solamente un dato, Presidenta, por su intermedio. Yo hice 3 presentaciones a Contraloría, 4 después, sumé una, con respecto a hechos que sucedían en la Universidad de Talca. Y una de ellas
era un oficio a Contraloría solicitándole que nos dijera, que hiciera una investigación sobre las obras de arte, esculturas que la universidad, y en buena hora, porque en el texto no había ninguna crítica en ese sentido. Bien, la inversión en arte que puede hacer una universidad pública, uno entendería de que esa inversión obviamente tenga algún correlato con respecto al resto de las necesidades que tiene la universidad, porque uno no entiende de que se gasten millones y millones en arte y se cierre, por ejemplo, la escuela de ingeniería forestal. Pero hice la consulta, cómo habían sido los procedimientos, dónde estaban destinadas, no solamente las obras de arte, un sinnúmero de muebles valiosos, pinturas que adornan los recintos de rectoría, etcétera, solamente preguntando si qué correspondían esos procesos administrativos, si estaba claro cuánto se había gastado, dónde estaban. En menos de un mes de hecha esa presentación, deben haber habido 4 o 5 insertos en medios de circulación nacional, patrocinados por la Universidad de Talca, pero firmados por algunos artistas, escultores, etcétera, donde lamentaban la acción de este diputado como que estaba en contra del Parque de la Escultura o en contra del compromiso que con el arte había tenido la Universidad de Talca. Insertos, Presidenta, que calculamos con el equipo asesor deben haber estado sobre los 30 millones de pesos. Medios de circulación nacional. 3 o 4 medios importantes de circulación nacional, no regionales, nacionales. Después ingresé un oficio solicitando a Contraloría que investigara esto porque me parecía insólito que la universidad, en plena crisis sanitaria, con todas las limitaciones económicas, el cierre de la carrera de ingeniería forestal por falta de recursos, se gastara esta cantidad de recursos, que yo creo que son más, pero lo limitamos en 30 millones, para tratar de responder comunicacionalmente, no responder sobre el oficio, sino instalar una verdad distinta a la que planteaba ese documento a través de estos medios nacionales. Y resulta que Contraloría logra hacer una investigación y resuelve y determina las graves faltas que tenía la Universidad de Talca con respecto a los procedimientos, las compras, las destinaciones de toda esta obra de arte. Me da absolutamente la razón. Absolutamente la razón. Incluye la necesidad de realizar sumarios, de realizar una investigación para poder determinar con claridad cuánto es la inversión que se ha hecho en ese sentido. Entonces, yo quiero decírselo, diputado, yo nunca había sentido que una crítica legítima pudiera tener una arremetida tan potente, de tanta fuerza. Ustedes no se lo imaginan, yo entiendo a los miembros de la comisión pueden tener algún grado de suspicacia o duda con respecto a lo que estamos planteando, pero el poder de la Universidad de Talca en la región del Maule y en los medios nacionales, si todos ustedes tienen que escuchar cómo sale la publicidad en los distintos medios nacionales de la Universidad de Talca. Y por lo tanto el poder que tiene la universidad es muy tremendo en la región. Entonces, yo lo que siento, y quiero señalarlo, y espero que a lo mejor pueda haber un acuerdo de la comisión en avanzar en una investigación o realizar oficios solicitando información al respecto, sobre todo a Contraloría, para que acelere las investigaciones y las conclusiones sobre las mismas, que ahí también tenemos una demora importante, y también existen algunas dudas con respecto al actuar de Contraloría en la región del Maule, que podamos entender lo que esto significa. Y yo, para terminar, Presidenta, el dolor, porque siento que esta universidad regional pública de tanto prestigio, que tanto nos enorgullece en la región del Maule, un poco está secuestrada por un equipo directivo que controla todo, y que hoy día es el profesor Pizarro y mañana van a ser todos aquellos que estén disponibles a levantar la mano para plantear una posición distinta. Y eso es lo más parecido a una dictadura. Porque efectivamente los académicos, los profesores, están asustados. Tienen miedo. Yo he conversado con muchos de ellos. Hay muchos que no se atreven, porque tienen miedo a perder eventualmente su puesto de trabajo o las condiciones que eventualmente tiene la universidad. Entonces estamos en un tema gravísimo. Esto no se trata de 2, 3, 5 académicos, esto se trata de una comunidad universitaria que ha logrado crecer, se ha instalado en el espectro nacional y que hoy día está secuestrada por un equipo directivo que no escatima, ni siquiera solapadamente, de manera evidente, la persecución a quienes mantienen alguna discrepancia con la Constitución, lo que debería ser todo lo contrario.
a una casa de estudios pública, donde se fomentara la discrepancia, la discusión, donde se fomentara la investigación. Hoy día, tiempo atrás, conocimos, se cierra el Centro de Investigación del Agua, en plena crisis hídrica, con una vocación agrícola que tiene la región del Maule. O sea, no solamente se debería mantener abierta, se debería colocar todos los esfuerzos en mantener ese centro de investigación para el desafío que tiene. Y se hace por cobrar revancha, simplemente porque se privilegia la persecución por sobre el interés de la región del Maule y, por cierto, los principios que evoca la universidad. Yo lamento que hemos llegado a esta situación y lo quiero reiterar. Yo no tenía ni tengo ningún conflicto anterior con el rector. Es más, antes de este tema del que partió con el profesor Pizarro, yo he mantenido una excelente relación. Pero contrastado a este nivel de persecución, a este nivel de intolerancia y de irregularidades, uno no se puede quedar callado. Y por cierto, he acompañado a algunos académicos y seguiré haciéndolo, pero créanme que me he sentido un poco solo y también un poco huérfano de dónde recurrir, porque aparte de los esfuerzos que se hacen en Contraloría y la batalla legal que están llevando los amigos abogados, Roberto, en fin, que están defendiendo a estos académicos, uno queda con la sensación que la universidad igual sigue no se podrá ganar un juicio, lograr la reincorporación, pero la situación interna no se va a acabar. Y yo creo que hay que buscar la fórmula, y es un desafío para el Poder Legislativo, porque una universidad pública que recibe numerosos recursos públicos, desde el nivel central y también desde el nivel regional, no puede tener este nivel de autonomía que le permita generar una especie de dictadura sobre la cual nadie pueda hacer nada. Así que agradezco la valentía de los profesores, de los abogados, de los jóvenes estudiantes que han levantado la voz y espero que esta comisión pueda actuar en ese sentido, porque efectivamente en esas acciones también se han transgredido los derechos humanos de estas personas. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputado. Quiero ofrecer la palabra, señor secretario, si hay solicitud de la palabra de diputados y diputadas de esta comisión. Diputado Chalper, señora presidenta. Ofrezco la palabra, diputado Diego Chalper. Sí, muchas gracias, presidenta. Bueno, yo parto mi pregunta haciendo lo que los gringos le llamarían un disclosure, para que después nadie saque conclusiones. Yo mi cercanía con la Universidad de Talca es porque mi madrina, doña Sonia Sepúlveda Maldonado, durante mucho tiempo fue funcionaria de la universidad, ya salió, ¿no es cierto? Pero esa es mi aproximación, para que después alguien diga, no, pero es que usted quiere hacer esta pregunta por tal y cual aproximación. Prefiero hacerlo yo, de esa manera ustedes podrán formarse sus opiniones. Yo tengo algunas preguntas que hacer a nuestros invitados, Presidenta. La primera de ellas es si esto ha sido puesto en conocimiento de la Superintendencia de Educación Superior, porque mi sensación es que esta conversación que estamos teniendo acá, corríjame usted o yo quizás no lo entendí muy bien, es más propia de la Comisión de Educación que de la Comisión de Derechos Humanos. Yo entiendo que, en último término, todo es derecho humano desde el punto de vista de que la dignidad humana subyace a todos los derechos del hombre y obviamente el derecho a la educación, la libertad de enseñanza, en fin, son parte de los catálogos internacionales de derechos humanos, pero de la misma forma me da a mí la impresión, por el tono de las exposiciones, que esto tiene más bien que ver con la Comisión de Educación. Entonces, primera pregunta, si esto ha sido llevado a la Superintendencia de Educación o se le planteó a la Comisión de Educación poder revisar. Segunda pregunta, tengo la impresión, y de nuevo corríjanme con total libertad si estoy equivocado, que también tiene que ver bastantes cosas con asuntos laborales. Entonces, la pregunta mía es, si la forma de contratación así lo autoriza, porque distinto es si están por ser una universidad pública contratados por el Estatuto Administrativo, pero si la forma de contratación lo autoriza, si esto se ha llevado a la Inspección del Trabajo. Tercera pregunta, yo estoy medio perdido, ¿estos profesores son el sindicato de profesores o son más bien profesores, por decirlo así, un cuerpo académico independiente del sindicato? En fin, o sea, también me gustaría conocer la representatividad por una cuestión de por decirlo así, formarme una opinión acabada de cuál es la representatividad que tienen los profesores, y entiendo que también expuso, corríjame, Presidente, una persona, una alumna, entonces, si ella forma parte de la Federación de Estudiantes, porque al menos hasta donde yo recuerdo en mi dirigencia estudiantil, la Federación Estudiante de la Universidad de Talca es una federación bastante fuerte, o al menos la CONFECH hacía sentir sus posiciones. Eso para partir, después son como preguntas previas para formarme una opinión
de cuáles son las instancias que se han empleado y cuál es la representatividad de aquellos que formulan los planteamientos. Gracias, Presidenta. Gracias. Ofrezco la palabra. Hay solicitud de la palabra, señor El diputado secretario. Venegas, Presidenta. ¿El diputado? Venegas. Ofrezco la palabra, diputado Mario Venegas. Gracias, Presidenta. Saludarla y por su intermedio saludar a mis queridos colegas de la comisión y, por cierto, también a los invitados, ¿no es cierto?, que en este caso representan a distintos estamentos de la Universidad de Talca y a los señores abogados Jordán y Celedón. Yo tenía consultas similares a las que enunció, pocas veces coincidimos con Diego, pero esta vez tenemos que coincidir. Porque yo me hacía la pregunta, es muy complejo lo que hemos escuchado, por cierto, nadie podría, ¿no es cierto?, estar de acuerdo si es que las aseveraciones aquí realizadas hablan de una situación, ¿no es cierto?, de vulneración de los derechos de funcionarios, académicos, etcétera. El problema es que como yo tengo bastante experiencia en la Comisión de Educación y estos temas que planteaba incluso nuestro colega Alexis Sepúlveda respecto de cómo se gestiona, cómo se maneja, cómo se da la gobernanza al interior de las universidades, podría haber sido calcado a la que he escuchado de otras connotadas universidades públicas y privadas del país. No vería nada nuevo, que es la crítica, ¿no es cierto?, a la gestión del rector, la crítica a que algunos rectores, no solo probablemente el de, no tengo certeza, que lleva muchísimo tiempo, varios periodos, pero hay muchos otros. Lo hemos escuchado en la USACH, lo hemos escuchado en la Chile, lo hemos escuchado en universidades del norte, del sur. La misma cuestión o crítica, digamos, de determinados estamentos a si es lícito o no la permanencia de un rector por tanto tiempo. Pero hemos aprendido en este tiempo que precisamente un principio que las universidades defienden y han defendido en innumerables momentos, incluso cuando nosotros hemos querido ponerle algún límite a esa autonomía, buscando el bien superior, es que la autonomía de las universidades es un bien preciado y tienen gobernanza que se expresa en sus estatutos. Es más, modificamos la ley y en este momento todas las universidades están en un proceso de elaboración, ¿no es cierto?, de nuevos estatutos que tienen todo un procedimiento y que están dentro de los pasos para ser presentados, etcétera, para corregir vicios, ¿no es cierto?, que vienen de estatutos que son muy antiguos, que hacen cuestión de otro momento histórico en el país. Y por eso es que la primera cuestión es esa. Segunda cuestión es la línea delgada. ¿Estamos en presencia de cuestiones que dicen relación con los derechos humanos? Presidenta, a partir de, ¿no es cierto?, la definición que aquí mismo hemos consensuado, ¿no es cierto?, que es cuando llegamos a más allá de la cuestión amplia, de que es el Estado el que estaría, ¿no es cierto?, conculcando derechos o agraviando a... Entonces, la pregunta es, este es el ámbito, porque yo diría, al igual que lo decía el diputado señor Chalper, que esto más bien, y me preguntaba yo en el desarrollo, lo han llevado a la Subsecretaría de Educación Superior, lo han elevado a lo que hoy tenemos, que es la Superintendencia de Educación Superior, que es precisamente la encargada de velar por el adecuado uso de los recursos públicos y el cumplimiento del ordenamiento jurídico que rige a las instituciones de educación superior. Yo reflexionaba y decía, me parece que está más en ese ámbito de acción que el de esta Comisión de Derechos Humanos, porque aquí lo que yo veo es la colisión de bienes jurídicos, ¿no es cierto?, de funcionarios que se autorrepresentan a sí mismos, como el caso del académico, ¿no es cierto?, y los dos académicos que hablaron de sus casos particulares, como también de la funcionaria que habló de su caso particular. Entonces, creo que necesitamos
tomar un poquito de distancia. La Contraloría General de la República, entiendo que se han hecho presentaciones, en eso podría sí coincidir con, y creo que podría coger la solicitud del diputado Sepúlveda en orden a, dentro de nuestro ámbito de competencia, ¿no es cierto?, solicitar a la Contraloría que agilice, ¿no es cierto?, esas presentaciones que están hechas. Y por último termino diciendo, mi punto central es que cada institución de educación superior, máxime las públicas, se rige por el principio de la autonomía y de la gobernanza que se da en las propias instituciones. Lo que hay que hacer es el proceso, ¿no es cierto? Si lo que ha permitido, hay un cuerpo que elige a los rectores, tampoco es una cuestión impuesta, sino que hay todo un proceso, y a mí me siento, del mismo modo que lo ha señalado el diputado Schalper, cuán representativa, con el mayor de los respetos, cuán representativa del conjunto, de la mayoría de la comunidad universitaria en la Universidad de Talca, son las presentaciones que hoy día hemos escuchado. Porque si fueran debidamente representativas, evidentemente se habría generado una corriente de opinión que habría cambiado a las autoridades que han hecho, comillas, una mala gestión o han cometido todo este conjunto de situaciones irregulares. Pues muy por el contrario, como lo han reconocido el propio rector, el propio diputado Sepúlveda, como los abogados que intervinieron, la Universidad de Talca goza de una muy bien ganada prestigio entre las universidades regionales, públicas regionales. Entonces, esta es la consulta, y yo no veo cómo y de qué manera concreta esta comisión podría colaborar, ¿no es cierto? Por ejemplo, que vamos a hacer una comisión investigadora cuando aún no hay pronunciamientos definitivos de la Contraloría, cuando hay todavía, ¿no es cierto?, presentaciones que están a la espera. Porque eso fue lo que entendí, y dejo abierta la pregunta, no estoy señalando ninguna conclusión, sino que dejo abierta la pregunta al respecto, estimada presidenta. Gracias. Muchas gracias, diputado. Le voy a solicitar si nos pueden responder, don Roberto Pizarro, ¿quién lo puede hacer? ¿Usted o los abogados a los dos diputados? Presidenta. Señora presidenta, ¿Sí? están solicitando la palabra el diputado Pablo Cas, el diputado Alexis Sepúlveda, el señor Rodrigo Fonseca, y le recuerdo que ya están conectados los invitados del segundo tema. Y Sí. la sesión termina a 5:15. Cumplo Por con lo mismo, avisarlo. voy a tener que pedirle al diputado Diego Schalper y al diputado Venega, al diputado Alexis Sepúlveda, que ya intervinieron, que nos den la respuesta, y le voy a dar la palabra al diputado Cas antes de, por lo menos, nos respondan, por los tiempos que nos quedan. Ofrezco la palabra al diputado Cas. Muchas gracias, presidenta. Yo también quiero partir saludando a los expositores, don Roberto, los Robertos, y a las personas que han han padecido esta situación, que sin duda es muy gráfica y muy clara lo que han presentado. Y yo quiero, bueno, así como el diputado Venegas hacía una coincidencia con el diputado Schalper, yo quiero acá marcar un punto que quizás marca más lo que debiéramos generar en esta comisión, que es un poco empatizar con la situación que han vivido y que han expuesto, ¿ah? Más allá del marco jurídico, si esto clasifica como una violación internacional de los derechos humanos, o entrar como en la parte más leguleya del problema. Creo que aquí lo primero es empatizar que claramente hay una vulneración de derechos en términos de libertad de expresión, si es que se llegaran, por supuesto, a comprobar las denuncias que se han hecho. Pero yo creo que el caso amerita una discusión bastante más profunda, que un poco la enunció el diputado Alexis Sepúlveda, y que ojalá, incluso como lo insinuaba el diputado Venegas, pudiera derivar en una comisión investigadora o en algún acto que ojalá quede fuera de la Comisión de Educación o de la Comisión de Trabajo, como se sugería,
porque yo creo que son comisiones que efectivamente enfrentan estos casos o estas situaciones un poco también desde la defensa de ciertos grupos de interés. Se han involucrado mucho tiempo defendiendo quizás cierta autonomía de las universidades o enfrentando el tema más bien de la parte legislativa y no desde una mirada mucho más ética y correcta de parte de la sociedad, que tiene que hacerse cargo de realmente que en estas cosas, en las universidades y en todas las instituciones del Estado también se defiendan los derechos de las minorías o de gente que tiene derecho a disentir. Y es un problema muy serio que hemos visto en la Universidad de Chile con mucha fuerza, no solo a nivel de los estamentos directivos de rectoría y otras cosas, sino que también de los estudiantes muchas veces. Y creo que hay que incorporarlo, esta discusión, desde la dimensión de los derechos humanos, no solo desde el punto de vista de las comisiones de educación y de trabajo. Y por tanto recojo absolutamente el punto de lo que plantea el diputado Sepúlveda. Creo que ojalá profundicemos en la investigación de cuáles son los marcos que hoy día están rigiendo las garantías de las personas que trabajan en estas instituciones del Estado, donde por excelencia las universidades deberían ser entes de libertad de expresión, libertad de cátedra y una serie de cosas que son esenciales. Entonces, yo quiero pedirle formalmente, Presidenta, si podemos al revés, generar una conclusión general, darle más tiempo primero a esta discusión que me parece muy necesaria en el contexto de lo que está viviendo Chile hoy día, darle realmente la prioridad que amerita, que creo que es muy claro lo que ha calificado el diputado Alexis Sepúlveda, sin ningún color político, que me parece algo tan necesario hoy día discutir en estas cosas. Así que yo me atrevo a sugerir que como comisión nos hagamos cargo de esto, de investigar en profundidad, sobre todo el marco que rige, como dice, lo que ha permitido que estas cosas ocurran. Aquí se ha traído el ejemplo de la Universidad de Talca, pero hay muchas otras instituciones donde esto ocurre. Muchas gracias, diputado. Voy a ofrecer la palabra para que don Roberto nos pudiera señalar quién va a responder y también suscribir lo que ha señalado el diputado Pablo Katz, de poder tener un análisis más profundo en una sesión siguiente, porque tenemos el segundo punto que no podría pasar más allá de 7 a 10 minutos. Ofrezco la palabra, don Roberto Pizarro. Muchas gracias, Presidenta. Yo creo que partiríamos con Eliana Adams, con los estudiantes, que me parece que ellos pueden partir respondiendo. Creo que van a haber varias respuestas, pero en honor al tiempo partiríamos con ellos por el momento, si es de su parecer. Ofrezco la palabra brevemente, por favor. Eliana. Muchas gracias, Presidenta. Primero, señalar que acá vemos ex dirigentes estudiantiles. Yo fui secretaria general de la Federación en el 2016, presidenta de la Federación en el 2017, vocera y negociadora de la toma feminista del 2018, 2019, hasta enero de este año fui electa delegada para la reforma de estatuto de la universidad. Por ende soy una ex dirigente, sí, pero con una larga trayectoria. También se encuentra el compañero Rodrigo Fonseca, actual presidente de la carrera de música. Por desgracia, no podemos tener una federación o un presidente de la federación. ¿Por qué? Porque la Universidad de Talca, por medio de un veto, no nos permitió tener una federación. Y hablo de un veto porque ni siquiera se dirigieron al tribunal, al Tricel, a poner su reclamo, como lo indican nuestros estatutos a los cuales ellos se referían. Sino que lo hicieron por medio de una carta diciendo que Contraloría esto no lo iba a tomar en cuenta. Ahí nos coartaron la posibilidad de tener representantes a nivel universitario, vetándonos. Lo segundo es que respecto a si esto realmente fuera un problema, así lo entendí del diputado, Mario Venegas, las autoridades cambiarían. No es tan simple. Acá hay un personaje que es Álvaro Rojas, que han estado años creando una estructura, construyendo una estructura, por lo que no hay autonomía. No hay autonomía cuando hay profesores que tienen miedo absolutamente de denunciar. Cuando hay alrededor, el 2017, cuando fui presidenta, hicimos un estudio de cuántos trabajadores había una contrata, a honorarios, perdón, el 60%.
60% trabajadores, académicos, funcionarios, estaban a honorarios. Dígame, ¿cómo ellos van a querer levantar la voz si lo hacen, los van a despedir? Y eso es lo que pasa. Y si no son honorarios y tienen planta, ¿qué es lo que hacen? Los aíslan. Eso es netamente porque no hay una autonomía por la estructura que ha construido durante años Rojas. Y por otro lado, creo que acá el Estado debe hacerse cargo de las universidades. Y creo que, sobre todo, porque esta es una universidad del Estado. Y hoy día Álvaro Rojas, al estar como rector, es parte del Estado. Así que eso por ahora, Presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo quiero también solicitarle a don Roberto que lamentablemente por el tiempo vamos a tener que ver la posibilidad, y quiero solicitarle a la comisión para que en una sesión siguiente podamos seguir analizando este tema que es tan urgente y también de compromiso de esta comisión, porque efectivamente se tiene que esclarecer, como señalaba el abogado Celedón, de haber un esclarecimiento respecto a cómo se han vulnerado los derechos de docentes, de estudiantes, y donde lamentar de que lo más probable, si no se ha tenido esta coordinación con otras comisiones, que tal vez pudieran darse a futuro, pero a mí me interesa también poder oficiar en el contexto, como lo planteó el diputado Sepúlveda, donde es importante que se pudiera tener un estado de avance en la Contraloría respecto a los diversos requerimientos que han ingresado y que fue refrendado por el diputado Venegas, señor secretario, para que pudiéramos establecerlos como acuerdo, y en lo que planteó el diputado Kass de poder seguir abordando con mayor profundidad y también a lo mejor las sugerencias que pudieran hacer cada uno de los diputados. Yo entiendo que el diputado Diego Charper tal vez no le vamos a poder responder hoy día, pero en una sesión siguiente pudiéramos tener el más tiempo y tal vez con la hora y media o 2 horas de debate sería importante, pero ahora debo agradecerles a ustedes y quisiera, señor secretario, que lográramos al menos tener el acuerdo del oficio que se planteó de parte del diputado Sepúlveda, que también lo suscribimos, y en una sesión siguiente seguir abordándolo en profundidad. Señora Presidenta, el secretario está ingresando, tuvo que salir un momento, pero está en la sala y puede recabar el acuerdo. Ya. Señor secretario. No hay problema. Si la comisión ¿Ya? así lo acuerda, estaríamos dirigiendo un oficio a la Contraloría Regional para que informe sobre el estado de avance de los requerimientos que ha hecho la Universidad de Talca y su estado actual de proceso, y eventualmente sugerir la pronta resolución de los mismos. ¿Habría acuerdo, señor diputado? Muy bien, acordado, señora presidenta. Ya. Muchas gracias, le agradecemos a todos los que tuvieron la oportunidad de exponer. Es un tema que va a tener continuidad, así que yo quisiera por lo menos despedirnos de cada uno de ellos y darle, recibir en este segundo punto esta audiencia que también ha sido importante, que había quedado pendiente en la sesión pasada, de recibir a los dirigentes del Comando Unitario de Expresos Políticos y Familiares, Aide Oberreuter y Ramón Núñez, para que se refieran a la situación que les aqueja, dado que no han sido beneficiarios de las medidas de ayuda estatal, especialmente en el contexto de pandemia por COVID-19. Ofrezco la palabra a doña Aide Oberreuter. ¿Ha habido alguna dificultad, doña Aide? Señor secretario. Estamos. Ahí estoy desmuteada. ¿Sí? Ya, listo. Ofrezco la palabra y posteriormente también le ofrezco al dirigente Ramón Núñez, quien fue propuesto por el diputado Tucapel Jiménez. Así que, por lo tanto, ahora tiene usted la palabra, doña Aide. Buenas tardes. Honorable diputada Emilia Nullado, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblo Originario de la Cámara de Diputados de la República de Chile, señoras y señores diputados integrantes de la Comisión, en nombre de los sobrevivientes de prisión política y tortura y familiares,
les saludamos y agradecemos nos invitaran, como indica la respectiva citación que usted acaba de mencionar, para exponer acerca de la situación que nos aqueja, dado que no hemos sido beneficiarios de las medidas de ayuda estatal, especialmente en el contexto de pandemia por COVID-19. También queremos saludar especial y fraternalmente a todos los sobrevivientes de prisión política y tortura y sus familiares que hoy siguen atentos los resultados de esta presentación. Muy buenas tardes. El Comando Unitario es un conglomerado que reúne a diversas organizaciones de sobrevivientes de prisión política y tortura y tiene como mandato la defensa y promoción de los derechos de los prisioneros políticos y sus familiares. En cumplimiento de dicha tarea hemos concurrido a todas las instancias nacionales e internacionales a lo largo de estas décadas en demanda primero del reconocimiento por parte del Estado de Chile de la prisión política y la tortura como delito de lesa humanidad, que afectó a miles de compatriotas que esperaban ser reconocidos como tales, y delito que fuera abordado recién en 2003-2004 en el marco de la instalación de la Comisión Valech por el gobierno de Ricardo Lagos. Proceso que concluye con la promulgación y publicación en diciembre de 2004 de la ley cuyo título es Establece pensión de reparación y otorga otros beneficios a favor de las personas que indica. Paradojalmente, dicha promulgación de ley determinó el que en lo sucesivo hemos debido disponer nuestras energías en la denuncia y demanda permanente en contra de las graves consecuencias que resultan de la ley 19.992, denominada de reparación, aunque en realidad no ha sido otra cosa que un poderoso factor limitante de la posibilidad de acceso a verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición para los sobrevivientes a los que dice reconocer y reparar. En el marco de estos esfuerzos es que esta comisión nos ha recibido prácticamente a lo largo de toda su existencia en posdictadura. En este largo camino hemos constatado que no ha existido realmente una política de Estado en materia de derechos humanos, sino más bien una serie de actos declamativos carentes de una voluntad política que entienda el respeto de los derechos humanos como un elemento permanente de la sociedad y de la estructuración del Estado en sí misma. Baste señalar, sin por ello agotar los elementos, que la ley con que supuestamente se nos protege y valora, en nuestra aportación a la recuperación de la democracia, no crea un órgano continuador que acompañe judicial y administrativamente a los calificados, impone 50 años de silencio a nuestros testimonios y nos otorga un bono reparatorio que, dividido en 12 cuotas anuales, se lo hace convenientemente llamar pensión de reparación. En el origen del tema que nos convoca hoy está precisamente el texto de esa ley que aspiramos a cambiar, aunque la actual emergencia económica y sanitaria nos obliga a intentar avanzar en resolver en lo inmediato la inaceptable discriminación arbitraria de la que estamos siendo objeto una vez más los calificados Valech por el Estado de Chile. En uno de nuestros recientes comunicados públicos decimos, comillas, actualmente y en el contexto específico de una crisis que nos afecta a todos por igual, las personas calificadas por las comisiones de prisión política y tortura hemos sido invisibilizadas y marginadas arbitrariamente de todo apoyo o ayuda estatal. Esto en razón de que al establecer un bono reparatorio anual en vez de una pensión reparatoria, el gobierno de Ricardo Lagos y sus sucesores dejaron fuera a los sobrevivientes de prisión política y tortura de todo beneficio a los pensionados. Quienes resistimos a la dictadura hoy somos personas de la tercera edad. La persecución brutal de la que fuimos objeto no nos permitió insertarnos laboralmente hasta bien avanzados los años 90, razón por la cual la inmensa mayoría hoy apenas puede sobrevivir con una pensión mal llamada de reparación que no llega a superar los 200.000 pesos mensuales. Por ello, estamos planteando en todas las instancias pertinentes la necesidad de terminar con esta injusta y arbitraria discriminación, estableciendo un mecanismo que permita a los sobrevivientes calificados Valech, ya muchos fallecieron, acceder a las ayudas estatales. Cierre de comillas. Algunos de los obstáculos que agravan adicionalmente la discriminación que venimos a denunciar
es el que, al no existir universalidad en las medidas adoptadas, los nuestros, mayoritariamente no nativos digitales, quedan marginalizados por la lógica de la petición de parte, que implica no tener acceso a un derecho, sino que a postular dentro de un modelo de focalización. El acceso a Internet y a su manejo es una nueva barrera, en muchos casos insalvable, para quien no dispone de los recursos técnicos y materiales para desenvolverse en el ámbito virtual. Quienes nos escuchan deben considerar que cuando se nos deja fuera del acceso a los beneficios compensatorios del Estado y actualmente a los relativos a la pandemia por COVID-19, lo hacen en contra de una población de riesgo por edad y quienes, por la condición de sobrevivientes de prisión política y tortura, fallecen en promedio 17 a 20 años antes que la población chilena en general, según consigna la investigación realizada por Maureira y Jorquera, estudio de mortalidad en sobrevivientes de tortura y prisión política en el contexto del terrorismo de Estado. Nuestras palabras, haciendo ver estos atropellos vestidos de ropaje reparatorio, suelen quedar en el silencio cómplice de una institucionalidad que se muestra atenta y considerada hacia los sobrevivientes, pero que en la práctica no se dispone a la resolución de estas materias. Resulta complejo y doloroso a la conciencia humanitaria entender los motivos de este abandono sistemático, mismo que tememos afecte en lo sucesivo a las actuales generaciones de víctimas de la violencia de los agentes del Estado. Discrepamos de la mirada naturalizada en los partidos de la transición y los sucesivos gobiernos por ellos encabezados acerca de las violaciones de derechos humanos como una cuestión del pasado circunscrita al periodo dictatorial. Hoy queda más que claro que nunca que los derechos humanos son materia de resguardo permanente y que cuando se nos margina de las medidas de apoyo gubernamental por la crisis sanitaria, se profundiza la deuda que tiene y mantiene el Estado de Chile en verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Estamos acá para solicitar su apoyo en la resolución de este problema. Nosotros estamos atentos, somos sobrevivientes, somos luchadores sociales y aunque estemos ya bastante viejos y cansados, somos parte orgullosa de ese pueblo que ha dicho fuerte y claro hasta que la dignidad se haga costumbre. Muchas gracias por su atención. Agradecemos la exposición que nos hace Aide Oberreuter en representación de los dirigentes del Comando Unitario de Exprisioneros Políticos y Familiares. También ofrezco la palabra a don Ramón Núñez. El micrófono, presidenta. Don Ramón, ¿tiene alguna dificultad? No tiene apagado su micrófono nomás. Don Ramón tiene que encender el micrófono. Don Ramón, ¿puede encender el micrófono, por favor? Para escucharle su exposición. Ahí sí. Ahí sí. Sí, Ya. estaba con... Diputada Nullá, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, diputados de esta comisión. En representación también de las víctimas de prisión y tortura, en medio de la pandemia que azota nuestro país, el sector de los sobrevivientes que planteaba la compañera Aide Oberreuter de la dictadura, entregamos a esta comisión para su apreciación datos actuales que puedan sensibilizar nuestra realidad ante la discriminación que hoy nuevamente sufrimos como expresos políticos. Desde la vuelta a la democracia hasta el año 2003, las víctimas de prisión y tortura fueron invisibilizadas en nuestro país. Después de una gran lucha de las organizaciones de derechos humanos y en especial de los presos políticos, estos por fin fueron visibilizados mediante la presentación de una ley que llevaba el número 19.992.
En ella entregaba ciertos beneficios que ya para la época eran insuficientes. Magras pensiones. Como un presidente dijo, vamos a entregar una ayuda que sea austera y simbólica. Nuestra prisión y nuestra tortura como comentario nunca fueron austeras ni simbólicas. Muchos compañeros a raíz de ellas murieron o quedaron imposibilitados hasta nuestros días. Por eso, con muchos lamentos, la acción política de la época pasó por todos los medios de comunicación la condolencia de cómo fueron brutalmente torturadas las víctimas. Y lo supo Chile y lo supo todo el mundo. Pero la reparación ética y moral, hasta la fecha, no se condijo con lo que hemos comentado a la fecha. En la primera ley Vales quedaron muchos compañeros afuera, la llamada ley Vales. Calificaron alrededor de 31.000 compañeros y un número muy superior quedó fuera. Fue tan mala la ley, con tan exiguos pensiones, en algún momento llamado bono, que con la creación del Instituto Nacional de Derechos Humanos, la ley 24.500 en sus artículos transitorios, nuevamente se trató de entregar una ayuda a los presos políticos. Y lo que comentaba la compañera Aide, nuestra principal consigna era política. Los 50 años de silencio para los torturadores, que muchos de ellos ya no están y se fueron con su remordimiento, a lo mejor, a la tumba, porque han pasado tantos años. Esa ley, ese artículo, reconoció un error inmenso que cayeron los diputados de la época y el gobierno al promulgar la ley primera en haber dejado a las viudas fuera. Miles de compañeras murieron siendo viudas. ¿Para qué decir a las compañeras que fueron convivientes con hijos? Nunca hasta la fecha han sido reconocidas. Por lo tanto, este sector sigue dañado hasta la fecha. Y por eso nuestra presencia nuevamente con ustedes. Nosotros hemos venido a la Comisión de Derechos Humanos con muy pocos avances. Aquí hay dos diputados que conocen de nuestro trabajo, el diputado Tucapel Jiménez y el diputado Venegas, y muchos otros diputados que han pasado por esta comisión. En las dos comisiones Vales, primera y una, calificaron alrededor de 41.000 personas, siendo que nosotros sabemos que hay más de 100 y tantos mil presos políticos, muchos de ellos por temor, por ignorancia, por estar lejos de los centros de información, no se inscribieron. A la fecha de esos 41.000 compañeros, 12.000 han muerto, con una pensión que en este minuto bordea los 200.000 pesos y sin ningún tipo de otro tipo de beneficios. Decimos esto porque los presos políticos, como dijo la compañera Aide, quedaron estigmatizados una vez que fueron los que lograron sobrevivir por el Estado de Chile, tanto por el Estado como las empresas privadas. No pudieron obtener trabajos, la mayoría de ellos. Por lo tanto, viven con esa pensión que, como la calificó la diputada Carmen Ger en una de las visitas que hicimos a esa comisión, como una pensión miserable. Hoy, nuevamente, quedamos fuera de todos los beneficios. Los dirigentes el otro día examinamos la ley 21.323, en que dice bien clarito, los pensionados administrados por el Instituto de Previsión Social tienen derecho a los beneficios. Se saltaron por encima, alguien aprobó
con este gobierno y quedaron fuera las víctimas que tienen pensiones no contributivas. Llámese presos políticos exonerados. Pero aquí, una cosa paradojal. Los pensionados de IPRECA y CAPREDENA están en la ley de beneficio. Muchos de ellos que fueron en el pasado nuestros torturadores que pertenecieron a estas cajas, tienen el beneficio una vez más. O sea, discriminación abiertamente. Nosotros tenemos, como se señalaba anteriormente, un rango etario sobre los 65 años. Muchos compañeros viven la único que tienen es su pensión por las causales que anteriormente describíamos. Por lo tanto, solicitamos en esta comisión una ayuda, sabiendo que ustedes no tienen iniciativas de obtener contenido económico, pero una ayuda social, política, moral y ética solicitamos de ustedes. Pues nos puede seguir habiendo este tipo de discriminación. Nuestra pensión llamada bono, cuando conviene es pensión, cuando conviene es bono, no está plenamente, es un bono reparatorio, dividido en 12 meses que solamente tiene un incremento del IPC anual. Por lo tanto, nosotros requerimos de ustedes una ayuda también. ¿En cuál es nuestra petición? Pedimos que estemos incluidos, al menos que nuestros socios y compañeros tengan algún tipo de beneficio con estos bonos que da el Estado, que ya son de carencia y ustedes todos lo saben, y el no tenerlo, imagínense lo que ocurre. Nuestra lucha seguirá siendo, pero lo que nosotros debemos decir también es que hemos hecho todos los trámites a niveles del Estado de Chile, tanto en esta Cámara como en el Senado, en la Subsecretaría de Derechos Humanos, que se creó especialmente para esos temas, pero se nos ha comunicado que no estamos en la agenda de este actual gobierno. Ya se nos sacó el bono de 3 millones de pesos, que ustedes todos lo conocen, representado tardemente en el gobierno anterior. Este gobierno lo sacó, que era un principio de reparación. Por lo tanto, nosotros solicitamos de usted esta ayuda esta vez. Y decimos con mucha fuerza de que vamos a seguir en esta lucha, porque la pensión la queremos subir a una pensión digna, por no haber podido trabajar después de haber estado presos políticos. Queremos que realmente en el futuro esto se cambie el estatus, ojalá cuando se discuta la ley previsional, la nueva ley previsional, que se cambie el estatus y que realmente tengamos derecho a todo lo que tienen los pensionados que supuestamente van a tener en ese tipo de reparación de ley. Debemos decirle al finalizar que nosotros vamos a seguir luchando porque por fin se haga justicia. Cuando nosotros decimos justicia, no es una justicia de revanchismo por lo que nos ocurrió, nunca la hemos tenido. Pero qué indigno es cuando enterramos a un compañero y por tener este tipo de faltas de reparación no tiene ni siquiera a ser enterrado con una cuota mortuoria, porque no está reconocido como una pensión. Eso nos debe realmente llamar la atención y por eso solicitamos de ustedes poder cambiar esta tan grande discriminación que sufrimos las víctimas de prisión y tortura. Háganse cargo de que, nuevamente repetimos, y a ver si que alguien se sensibiliza de que somos un grupo que está sobre la tercera edad. Compañeros que están muy, pero muy, muy perjudicados por lo que tuvieron en antaño, por sus terribles consecuencias de la prisión y tortura.
Muchos ya murieron. De esos 41.000 han muerto más de 13.000 compañeros. Y se siguen muriendo diariamente. Por lo tanto, necesitamos por lo menos, como una protección y una defensa de los derechos humanos, que esos compañeros tengan por lo menos los últimos años de vida, no en una condición tan miserable, y los podamos enterrar, y como nosotros siempre lo hemos recordado. Luchadores sociales que dieron su vida, dieron su condición física al soportar las torturas, sobrevivieron, pero hasta la fecha mal han muerto. Eso. Muchas gracias, don Ramón Núñez. Le agradecemos a usted y también a doña Aide Oberreuter, quienes representan el Comando Unitario de Exprisioneros Políticos y Familiares, al igual que quienes expusieron anteriormente. Vamos a tener que dejar esta sesión para poderlos invitar, donde los diputados y diputadas puedan hacer preguntas. Hoy día, estos minutitos que nos quedan, vamos a tener que concurrir a una sesión especial de sala, así que por lo tanto no vamos a poder llevar a cabo las preguntas. Quisiera solicitarle al diputado Tucapel Jiménez si él tiene alguna sugerencia que hacer con respecto a los oficios que sería importante también establecer para ver de qué manera nos comprometemos con la propuesta que ustedes nos han hecho llegar. Gracias, Presidenta, en honor al horario. Yo saludo con mucho cariño a la señora Aide, que es doble emoción porque ella, al verla por su historia de vida y porque lleva el nombre de mi madre, y a don Ramón, luchadores, como dijo él, de la vida. No hay audio, señora Presidenta, y la sesión ya terminó. Se nos ha acabado el tiempo, diputado Tucapel. Hay un problema con su audio. Bien, quiero agradecer a todos, en especial a quienes han expuesto, y estaremos citando para una sesión siguiente, por lo cual le agradecemos a doña Aide Oberreuter y a don Ramón Núñez, y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias.